Muy buenas noches. Una vez más, tengo la gran satisfacción de comenzar a hacer una serie de comentarios al principio de este año 2021. Hoy es enero 17, domingo del 2021, y son las 7:57 de la noche. Créanme que para mí es una gran satisfacción poder hacer estos comentarios, no por concepto de salir en estos programas de YouTube, Facebook, toda esa serie de cosas, sino simplemente por mi concepto y mi deseo a petición de muchos y muchos de mis compañeros y compañeras del presidio político, así también como de muchas amistades que continuamente me están llamando para decirme: Alfredo, no dejes de hacer estos comentarios. Alfredo, te agradecemos que hagas esto. No tienen que agradecerme nada. Para mí es una satisfacción, y para todos esos compañeros que me piden de favor que lo hagan, les repito, no tienen que hacerme que pensar que esto es ningún favor. Esto es mi obligación y es la de ustedes, los que también cumplieron con el sagrado derecho de enfrentarse insurreccionalmente a la dictadura de Fulgencio Batista y Saldívar, y a la dictadura puesta por nosotros, entre ellos yo, los que hicimos la revolución, a la cabeza de quien estaba Fidel Castro Ruz, el mayor traidor y canalla de la historia de Cuba. Una vez más, hago este comentario porque es el principio del año, y al comenzar el año comenzó la desgracia en Cuba, y al comienzo del año está comenzando la desgracia en los Estados Unidos de América, en Europa, en la América Latina y en el mundo, porque los Estados Unidos de América son la base del capitalismo y de la socialización democrática internacional capitalista. ¿Por qué digo democratización socialista capitalista del mundo? Con esos tres calificativos, muy sencillo, porque estos Estados Unidos de América son el país de más alto potencial social en cuanto a ayuda humanitaria a todos los necesitados, y eso es una labor social, pero que se desprende de un país de cimientos capitalistas, y esos cimientos capitalistas son los que dan la posibilidad de desarrollar la economía, y con esa economía capitalista se desarrolla el bienestar social de la humanidad. En el socialismo, en el comunismo y en las dictaduras de izquierda socializantes, porque son tres etapas distintas y tres situaciones gubernamentales distintas. En esas economías socialistas, simplemente la repartición exclusivamente es de la miseria, porque ahí no hay clase media, ahí todo es clase pobre, pobre y clase alta, alta. Los ejecutivos de los gobiernos viven como reyes, mejor que los países capitalistas, diría yo. ¿Por qué razón? Porque los países capitalistas tienen quienes los censuren y quienes vayan a elecciones y los sacan y los pongan en las posiciones. En las dictaduras socialistas de izquierda y comunistas eso no existe. El que llegó lo pusieron, y cuando no les convino lo quitaron de dedo, no de voto. Entonces la diferencia es total y radicalmente opuesta. Si no hay un 10 de marzo del 1952, producido por Fulgencio Batista y Saldívar, por toda la camarilla de sus amigos generales, abogados y personas del más alto nivel político de Cuba de aquella época, si ese golpe de Estado trágico no cambia el curso democrático que había en Cuba, del mismo tipo de democracia mundial internacional, con altas y bajas, con posiciones de extrema izquierda, de extrema derecha, de centro, pero que nunca eran situaciones realmente conflictivas, ni había discriminación total, aunque la discriminación
para no cambiar la idea de la cosa. La discriminación existe en el mundo entero y en todas partes, y es normal. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos se habla ahora de la discriminación, tratando de que sea ricos y pobres, blancos, mulatos, negros e indios. Todo eso es falso y todo eso es politiquería. El negro es negro, el blanco es blanco, el indio es indio, y cada uno tiene su lugar en la sociedad, porque a cada uno de arriba lo hicieron. De arriba lo hicieron. Y todo el que diga tanto que cree en Dios, que es creyente en el universo creado por el Padre Celestial, tiene que aceptar y reconocer que Dios creó la raza como diferencias de características físicas, mentales y étnicas en general. A tal punto que la raza blanca normalmente la situó en un continente. La raza negra la situó fundamentalmente en otro. La raza india lo puso en otro. La asiática lo puso en otro. Y si Dios hizo esa repartición a tal punto que no mezcló la gente, sino que los hizo con diferentes lugares, con diferentes características, es porque Dios estimó que ese era el camino real que debía tomar la humanidad, porque hay que hacer lo que de arriba el Padre Celestial Todopoderoso dirige, manda, opina y hace. Igual que Él produce los ciclones, los terremotos y las grandes catástrofes, los maremotos y las grandes catástrofes, Él también es el que ha producido el desenvolvimiento de la especie humana. El caótico y desgraciado proceso insurreccional, empezado por Batista, después a consecuencia de la juventud llena de ideales, de principios, de dignidad y de valor personal, tuvimos que incorporarnos a un proceso insurreccional para sacar del poder aquella dictadura, sin darnos cuenta que éramos utilizados vil y cobardemente por Fidel Castro y toda la patraña de la cantidad enorme de delincuentes que lo rodeaban, pero que eran ajenos al proceso comunista al principio. Después, cuando se vieron con grados militares, con posiciones ejecutivas, se adaptaron a lo que sí ya venía cocinándose, me imagino que desde la sierra, según pruebas que nos hemos enterado a posterior. Pero Fidel Castro, a mí, sentado almorzando conmigo en más de una ocasión, me garantizó que esta revolución era total y radicalmente anticomunista. Que si los comunistas trataban de penetrar la revolución, él sería el primero de organizarnos sus amigos revolucionarios anticomunistas para luchar contra esos grupos de comunistas. Y todo era un vil y cobarde engaño. Que engañar al pueblo me es indiferente, porque el pueblo no luchó. Ningún pueblo lucha. En los pueblos y en el mundo luchan, se sacrifican y tienen valor personal. Un pequeño grupo de la población, un 1, un 2%, un 3%. En Cuba, personas que pertenecíamos a los movimientos revolucionarios, fuese cualquiera, 26 de julio, OA, AAA, el Escambray, el Directorio, cualquiera de esos grupos. El 30 de noviembre. El 30 de noviembre, me dice acá mi esposa, que es uno de los gloriosos movimientos, pero es que el 30 de noviembre fue el movimiento que inició Fran País, que Dios tenga en la gloria, porque era una persona de un concepto humanitario, religioso extremo. Por eso es que lo mandó a matar Fidel y Raúl, porque estorbaba en el camino de lo que ellos estaban preparando y que nosotros lo ignorábamos. El 30 de noviembre fue en la época del asalto al cuartel Moncada en el 1956. Después de aquello, 55, 56. Después de aquello, Fidel fue para la cárcel, fueron los demás. Después Fidel prepara el Granma en México, desembarca en las playas coloradas en Oriente. Ahí se inicia ya el proceso de la Sierra Maestra, pero los que habíamos quedado en las ciudades iniciamos de inmediato, siguiendo la propia orientación de Fidel y el Ejecutivo del 26 de julio, la actuación más valiente de la historia de todos los movimientos, porque el que se alza en las montañas
tiene muchísimo mérito, pero no es el que más se arriesga. El que más se arriesga son los grupos de los que nos llamamos o nos hacen llamar insurreccionales de acción y sabotaje. Somos los que nos dedicamos a enfrentarnos a la policía, al ejército y a las autoridades en plenas calles de las ciudades, tratando de imponer las condiciones para llegar al poder, el movimiento o grupo de ideología que pretendemos, a costa del riesgo personal diario de nuestra propia salud, nuestra familia, nuestros hogares y nuestras vidas en general. Bien, aquí en Estados Unidos, tristemente, nos estamos encontrando en que aquí la revolución que se ha llevado a cabo en este proceso electoral no ha sido una revolución insurreccional, porque en este país se considera de que no hay razón para una insurrección, pero se ha llevado a cabo un proceso político dirigido en unas condiciones completamente anormales de lo que debió haber sido siempre una elección en Estados Unidos de América. Este país es el reflector que ilumina el mundo entero. Para donde la luz de este país se proyecta, hacia ahí se proyectan conceptos ideológicos, políticos, sociales y económicos. La vuelta que la izquierda de este país, que la izquierda mundial, que los grandes capitalistas de aquí y del mundo de izquierda, traidores a sus principios y a sus intereses de capital. Pero es tanto el dinero que tienen, los intereses, que lo que más les interesa es llegar realmente al nuevo orden mundial, a la situación de que ya el dinero no es lo que les preocupa, lo que ambicionan ahora es el poder a cualquier escala, al dominio general, para seguir siendo ellos la cúpula y que el resto de lo que hoy es clase media y pobre sean los carneros que estén en la planta baja esperando las órdenes que le den desde arriba, como ocurre en Cuba, que es el único país de la América comunista. Y lo voy a aclarar bien porque hay muchos errores para los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos, los colombianos, todo lo que ustedes quieran. En el único país que existe un régimen total y radicalmente comunista es en Cuba. En Cuba es donde único existe un ejecutivo puesto de dedo entre ellos mismos. Y ellos son los que mandan y disponen hasta lo que el ciudadano tiene que comer, que beber, donde tiene que dormir, en las condiciones que vive, la ropa que se pone, los zapatos. Todo se lo determinan con una libreta de racionamiento. Eso no existe. Y hay la expropiación desde el mismo triunfo de la revolución. Años 60, 61, ya comenzaron las expropiaciones de todas las industrias y los comercios en Cuba. Y vino el cambio de la moneda, desapareciendo el dólar y el peso cubano con valor superior al dólar, y dando el nuevo peso cubano que no tenía valor internacional de ningún tipo. Pero eso sí es un comunismo. Pero el responsable de ese comunismo y de esa gran tragedia que tenemos los cubanos, en parte es de los propios cubanos, de la propia generación a la que yo pertenecía. Porque mientras un pequeño grupo luchaba por la libertad y la imposición de la democracia en Cuba, ese otro grupo, que la mayor parte nunca trabajaron ni actuaron en favor de la revolución, se incorporaron la mayor parte de ellos cuando se crearon las milicias. Esos son los que en los barrios nuestros nos pedían paredón, nos pedían que nos fusilaran y nos condenaban a años de prisión, y en las prisiones nos maltrataban, nos vejaban, nos ofendían y nos mataban a golpe y a tiro y a bayonetazo. Ese era el pueblo de Cuba. Bien, el conflicto que hay aquí en Estados Unidos no se sabe dónde va a ir a parar. Yo pido a Dios, en el que todos ustedes que me conocen saben que creo tanto, que haya una solución en favor de la dignidad, del desenvolvimiento económico y de que siga reinando en Estados Unidos de América para que se proyecte en el mundo la doctrina democrática capitalista mundial. Si esto cambia, como los comentarios que hay que se dicen que va a cambiar,
No lo sé, no me consta, pero si esto cambia como posiblemente pueda pasar, lo que lo vamos a lamentar son la clase media y la clase pobre. La clase rica va a seguir siendo la ejecutiva y la que manda y dispone. Y ponen a los peones represivos de ellos donde ellos quieran, sacados de la clase media y de la clase pobre para que sean los que se quemen con el resto de la ciudadanía. Ellos allá arriba no se queman nunca porque no le dan la cara a nada. Va a haber la toma de posesión del nuevo Ejecutivo Presidencial de los Estados Unidos apenas dentro de unos días. Hoy es el 17, será entonces el miércoles que viene. Bien, que Dios ilumine esa toma de posesión. Que Dios se haga cargo de dirigir los pasos de los que toman posesión. Habiendo ganado una elección en una forma incorrecta o habiendo ganado una elección a la fuerza o una elección que no complace a los 70 y pico millones de pesos de personas que votamos, entre ellos yo, por el presidente Trump. Para mí el presidente Trump es el que simboliza la actual situación política por la que llevaba este país en un triunfo rotundo y total, siendo el país con el menor cantidad de desempleados en el mundo, apenas alrededor de un 2%, y donde la economía y el desenvolvimiento estaba al nivel más alto que en los últimos 60 o 70 años en los Estados Unidos. Los chinos, la República Popular China, envió una pandemia intencionalmente porque había que comenzar la destrucción de este país y del mundo capitalista en general, destruyendo las economías, porque destruyendo la economía se destruye el concepto democrático y el concepto capitalista. Vamos a ver en qué para esto. Me estoy acordando ahora que hablé del triunfo de la revolución en Cuba, cuando nos encontrábamos allí en la jefatura de la policía el día 1, 2, 3, las semanas que estuvimos allí, que estaba allí conmigo Leonel Tápanes Falcón, un excelente compañero revolucionario de acción. Estaba José Rodríguez Hernández, conocido por Cheito. Estaba Lipio Zorrilla, estaba Mauri Frajinal, estaba Sergio del Valle, estaba a la cabeza de todo el grupo nuestro Aldo Vera Serafín. En fin, el viejo Matamoro, que era el suegro Aldo Vera, el padre de Gypsy, la esposa de Aldo. Allí habíamos un grupo de gente que teníamos un concepto de la dignidad, del honor y de la honestidad excelsa. Allí, Dios libre que a alguien se le hubiera ocurrido que Aldo o yo, que éramos los que mandábamos allí, nos hubiéramos enterado de alguien que aceptaba un centavo o un soborno por nada, que ese lo cogíamos, no lo expulsábamos, ese iba preso también en el momento, porque ya estaba sembrando la tragedia, la indignidad dentro de un proceso revolucionario que había costado cientos y miles de muertos a lo largo de toda la República de Cuba. Pero bueno, para satisfacción mía, algunos de estos compañeros que he tenido el gusto de mencionar fueron presos políticos por muchos años, empezando a luchar, a compilar insurreccionalmente desde los primeros 1, 2 o 3 años, porque es fácil incorporarse a los 20, 30 y 40, cuando ya se ha utilizado la posición que uno tiene, el respaldo a lo malo que estaba pasando. Había que revirarse desde el principio, desde que Camilo Cienfuegos Gurriarán el 28 de octubre del 59, sentado en la provincia de Camagüey en el aeropuerto Agramonte, sentado en el jeep que yo tenía, que me habían dado a mí, me dijo que no estaba de acuerdo con la revolución, porque esa no es la revolución por la que habíamos luchado nosotros. Y yo le dije, flaco, yo tampoco estoy de acuerdo con esto. Y allí mismo tuvimos otra prueba fehaciente anterior a esa frase de Camilo, que fue la del que era comandante en jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba, que en el mes de junio desertó, se fue de Cuba y regresó en unos aviones después repartiendo propaganda, jugándose la vida, porque los equipos antiaéreos del Morro, la Cabaña y la Bahía de La Habana podían haberlo destrozado en el aire. Tristemente defraudado, muchos años después estuve en el velorio, en el entierro de él,
murió aquí, que se dio un balazo y se suicidó. Pero bueno, todo eso es la historia que ya pasó y que nos debe servir de cantera, de extracción de esa piedra que es la lucha anticomunista y democrática mundial. Vamos a ver el curso que toma esto. Yo dije desde el primer día que el Partido Demócrata eligió como candidato a la presidencia al señor Biden, que era el mejor candidato que podía haber, porque es el candidato con más incapacidad intelectual y mental por su edad y sus condiciones físicas y mentales. Y lo iban a utilizar como el instrumento de tránsito para en 4, 6, 8, 6 meses, no llega al año quizás, ya la Kamala Harris es la que va a asumir la presidencia de los Estados Unidos, porque es la que tiene los 3 escalones: negra, mujer, y va a ser la presidenta de los Estados Unidos. Negra, mujer y socialista son las 3 patas en que se asienta ella, según se ha demostrado en sus programas, en las discusiones que ha habido con ella y en todos los que la conocen a ella. Pero bueno, lo que ocurra, no nos queda más remedio que ver el desenvolvimiento de la historia, y acorde al desenvolvimiento de la historia es el desenvolvimiento de nuestras actuaciones y nuestro comportamiento y nuestra vida, porque estamos viejos, pero no estamos muertos, y aunque sea de carne de cañón servimos. ¿Y los militares que están ahí? Porque simple y llanamente, cuando en un proceso insurreccional o en una guerra cualquiera, si es que hubiera guerra, yo no lo sé, ni quisiera que lo hubiera tampoco, pero si la hay, lo mismo matan al viejo que al joven. Pero cuando se va en grupo, es más fácil que maten al viejo. Y si matan a un viejo se pierde menos que si matan a un joven que tiene muchos más años para seguir la lucha. Ese es el concepto del revolucionario, que no adora ni quiere por encima de todo su vida. Quiere sus ideales, que para mí son más importantes que lo que tengo, que lo que soy, que lo que he hecho y lo que puedo hacer. El hombre sin dignidad, sin vergüenza y sin ideales puros y honestos, ese hombre no vale nada y es un muñeco en las circunstancias. Y es un muñeco utilizable por todos los grandes y perversos intereses para utilizarlo, para desprestigiarlo, lanzarlo, quemarlo y después eliminarlo también. Esa es la historia la que me lo ha enseñado. El panorama es el que acabo de mencionar. El Papa Francisco, otro elemento de la izquierda internacional. El Papa Francisco, conocido por todos los argentinos que cerca de él se desenvolvieron o lo conocieron en su país natal, en la Argentina, dicen que siempre desde que era un simple cura fue un elemento de extrema izquierda y que tenía una mezcla de extrema izquierda con fascismo peronista, porque el partido peronista era una descendencia de procedencia originalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler, muchos de los alemanes de Adolfo Hitler y de Italia abandonaron esos países, fueron a recalar a la Argentina, y ahí es donde comenzó la continuación del fascismo latinoamericano, del cual el Papa formó parte de ello en su concepto ideológico. Vamos a ver en qué para todo esto. La pandemia ha sido utilizada, como dije, como el motor para la destrucción del capitalismo mundial, porque si se destruye la economía, se destruye el capitalismo, y si se destruye el capitalismo, lo que hay es miseria. Entonces es fácil introducir políticas sociales comunistas. En Venezuela no hay comunismo, se lo digo para los tantos venezolanos y venezolanas que me llaman y que me aprecian mucho igual que yo a ellos. En Venezuela no hay comunismo, en Venezuela lo que hay es una dictadura de izquierda, una dictadura de izquierda socialista, pero no es comunismo. Allí no ha habido una expropiación total de todas las propiedades, los bienes y los valores de los seres humanos que allí viven. Mientras no se establezca una libreta de racionamiento y que cada uno tenga que comer, dormirse, vivir, vestirse y hacer lo que la libreta de racionamiento le envía,
el Ejecutivo y el Gobierno, mientras no haya una expropiación total de todo tipo de propiedades y negocios. Ese es el comunismo. En Venezuela no hay eso, en Nicaragua no hay eso. En Venezuela y en Nicaragua sigue existiendo libre empresa, propiedad privada. Las personas pueden entrar y salir. Algunos con caracteres políticos o conflictos tienen racionada la entrada o salida a lo mejor en Venezuela. Pero, en definitiva, la mayor parte de la población puede entrar y salir al país. Los que tienen propiedades, casas, industrias, negocios, la mayor parte están intactos todavía, quizás con una decadencia económica, pero eso no es porque no es comunismo, es una decadencia económica producto de una dictadura socialista. En Nicaragua, como mi esposa que es nicaragüense y que han viajado ella y su familia frecuentemente a Nicaragua cuando se podía ante esta pandemia, allí hay muchos amigos de ellos que tienen restaurantes, cafeterías, ferreterías, todo tipo de comercio, los médicos, la empresa privada sigue existiendo allí, la propiedad privada sigue existiendo, entonces allí no hay comunismo, allí lo que hay es una dictadura de izquierda. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven estos momentos trascendentales de la historia de los Estados Unidos y del mundo. De aquí parte todo para todas partes. Las desgracias de todas partes vienen a parar aquí porque aquí es donde se resuelven los problemas. Pero cuando haya problemas aquí, se esparce al resto del mundo y borrón y cuenta nueva. Muy buenas noches por el día de hoy. Creo que me he desahogado un poco tratando de comentar lo que tanto me han pedido que comente. Me voy con el permiso de ustedes a tomar un poquito de agua de coco. Muchas gracias para todos ustedes. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias por escucharme. Un favor inmerecido que me hacen. Yo soy una piedra más de la enorme cantera del presidio político, donde tantos hombres y mujeres dimos nuestras vidas en favor de la democracia de Cuba y del mundo, porque desde que llegamos aquí, pues estamos esparcidos por el mundo, ha sido predicando la doctrina democrática capitalista. Dios los bendiga, que Dios nos proteja y que el futuro de los Estados Unidos sea como quisiera para mi propio país y para el resto de la humanidad. Dios nos bendiga.